Mis agradecimientos a Katy de Cat Rocking Crochet por dejarme utilizar sus patrones. En la cajita de información te dejo todos sus datos y te invito a que pases por mi Pinterest, que pondré un tablero con patrones de Mosaic Crochet por si quieres echarle un vistazo. Lo primero que nos dice el patrón es que hay que seguir una secuencia de 20 puntos, de 20 cadenetas. Este motivo se irá repitiendo cada 20 cadenetas y eso es lo que marca el recuadro negro. Tanto al horizontal como al vertical será la secuencia a repetir hasta que consigas tener el tamaño que necesites para la labor que vayas a tejer. Los números que aparecen en la primera fila de derecha a izquierda nos va a indicar el número de cadenetas que tenemos que tejer para iniciar la labor. Y los números que aparecen en la columna vertical indican el número de filas. A las 20 cadenetas que marcan la secuencia del motivo necesitamos añadirle una cadeneta de margen tanto al inicio como al final del patrón y también tenemos que contar con la cadeneta de subida. Es decir, si hiciéramos un motivo de 20 puntos, solo quisiéramos repetir una vez el motivo del patrón, necesitaríamos hacer 20 cadenetas que serían la secuencia del motivo, eso multiplicado por todas las veces que quieras repetir ese patrón, más 2 cadenetas más que marcarían el margen derecho e izquierdo de la labor, más una cadeneta que sería la cadeneta de subida. En el próximo vídeo veremos el caso práctico, así que no te olvides de suscribirte y de darle a la campanita para no perderte nada. La primera fila indica la cadeneta de inicio. Irá del mismo color que la primera vuelta. Trabajaremos con 2 colores diferentes. Es súper recomendable que sean del mismo grosor o del más parecido. Por ejemplo, voy a utilizar rosa y gris. El rosa será el color blanco y el gris el color azul indicado en el patrón. Mi color rosa sería el blanco del patrón y el gris el azul. Iría alternando, tejería rosa, gris, rosa, gris, rosa, gris. El dibujo que aparece en azul en el patrón es el resultado que vamos a tener a la hora de tejer el patrón. Pero no significa que cuando llegues a una casilla azul tengas que hacer nada, a no ser que te indique con una X que tengas que hacer otro punto diferente. En este caso la X significa un punto alto introduciendo el ganchillo en la lazada delantera de 2 vueltas más abajo. A partir de la fila 2 vamos a ir cambiando de color en cada fila. Cuando terminemos la fila vamos a cortar la hebra y vamos a comenzar por el mismo punto de inicio con otro nuevo color. En este patrón no te lo especifica, pero yo te recomiendo que comiences el primer punto tejiendo una cadeneta al aire y un punto bajo normal, y a partir del segundo punto tejer puntos bajos con lazada trasera, cogiendo solamente la hebra de atrás. En el caso que solo tejiésemos una sola secuencia, el último punto que tejeríamos sería el 21, el 22 la cadeneta extra que te he dicho que tendríamos que hacer para el margen, que también tejeríamos un punto bajo normal y una cadeneta al aire, estirar, cortar el hilo y terminaríamos con ese color para cambiar al siguiente. Bueno, como ya he dicho antes, en mi caso el rosa correspondería al color blanco y el azul al gris. Entonces comenzaría a tejer la fila 1. Como ya he tejido una cadeneta extra que es la de subida, introduciría el ganchillo en la segunda cadeneta contando desde el ganchillo y tejería un punto bajo. Y a partir del segundo punto tejería un punto bajo con lazada trasera, solamente cogiendo la lazada trasera del punto, hasta llegar al último punto, que en mi caso sería el 22, y tejería un punto bajo normal, una cadeneta al aire, cortaría el hilo, estiro para formar un nudo. Vamos a comenzar a tejer la fila 2 y cambiamos al color gris. Comenzamos por el mismo punto de inicio de la vuelta anterior, una cadeneta y un punto bajo en el primer punto. Y como en esta fila no hay ninguna X, tejería un punto bajo con lazada trasera en todos los puntos, hasta llegar al último punto que tejeré un punto bajo, una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Comenzamos la fila 3, que cambiaríamos al color rosa. En mi caso, el primer punto, una cadeneta al aire y un punto bajo en el primer punto, y aquí nos encontramos con la X. La X lo que significa es un punto alto, introduciendo el ganchillo 2 filas debajo de la fila en la que estás trabajando ahora. Es decir, nos iríamos a buscar la lazada correspondiente a ese punto en la fila 1. Y así lo haremos cada vez que nos encontremos con una X. Aquí tenemos 4 seguidas, continuamos con 7 puntos bajos con lazada trasera y 9 puntos bajos cogiendo
la hebra 2 filas más abajo. Terminamos la fila 3 con un punto bajo, una cadeneta al aire, cortamos el hilo y estiramos para formar un nudo. Sin girar el tejido comenzamos a tejer la fila 4. Comenzamos a tejer la fila 4, cambiamos al color gris. Primer punto, una cadeneta al aire y un punto bajo en el primer punto. Seguimos con 4 puntos bajos con lazada trasera, 1, 2, 3 y 4. El siguiente tenemos una X, tenemos que hacer un punto alto con lazada trasera cogiendo la lazada anterior 2 filas más abajo para ir formando el motivo. A partir de aquí iremos viendo el dibujo. 5 puntos bajos con lazada trasera, un punto alto y hasta el final puntos bajos con lazada trasera terminando con un punto bajo, una cadeneta al aire, corto el hilo y estiro para formar un nudo. Sin girar el tejido comenzamos a tejer la fila 5, cambiaríamos al color rosa, en mi caso. El primer punto, una cadeneta al aire y un punto bajo en el primer punto y seguimos con 2 puntos altos cogiendo la lazada delantera 2 filas más abajo. Uno, 2, 3 puntos bajos con lazada trasera y 5 puntos altos cogiendo la hebra delantera 2 filas más abajo. 3 puntos bajos con lazada trasera y 7 puntos altos cogiendo la lazada delantera del punto 2 filas más abajo. Terminamos la vuelta como siempre con un punto bajo, una cadeneta al aire, cortamos la hebra y estiramos para formar un nudo. Sin girar el tejido comenzamos la vuelta 6 y así poco a poco, siguiendo las instrucciones de cada fila, vamos a ir formando el motivo. Siempre vamos a leer el patrón en este sentido, de derecha a izquierda, y el tejido nunca lo vamos a girar. Es ir cambiando de color y ir siguiendo las instrucciones del patrón para formar el motivo. Te recomiendo que te hagas con un papelito o una cartulina para ir indicándote por qué fila vas y no confundirte de fila. Te recuerdo que en Pinterest he creado un tablero con patrones gratuitos que he encontrado de Mosaic Crochet por si te interesa pasar a echarle un vistazo. Y en próximos tutoriales aprenderemos casos prácticos de diferentes patrones. Bueno, espero que te haya servido, te haya ayudado y espero que compartas el contenido. Cualquier duda o sugerencia en comentarios. Gracias por tu apoyo y gracias por estar ahí.